La oposición va a citar a la Comisión de Salud de Diputados, al directorio de ACE, denunciando la creación de 52 nuevos cargos y el aumento del salario a 44 directores. Según informó en su momento, en las últimas horas, el programa La Pecera de Azul FM, ACE tenía un gasto de 619 millones de pesos anuales y con esta resolución se incrementa en 146 millones, lo que representa un aumento del 24% por año. Cifras a las que accedimos a lo largo de la pasada jornada, hacen referencia a estos números manejados por el diputado José Luis Zadjian, y a su vez ACE respondió a última hora de la pasada jornada a estas denuncias. Estamos con el diputado aquí en los estudios de Sarandí, el diputado José Luis Zadjian, ex subsecretario de Salud Pública. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Buen día. ¿Cambia en algo esta respuesta de ACE, donde señala que los aumentos no son tales y que se dieron tras una reestructura que permitió ahorrar $2 millones anuales? Desde mi punto de vista no cambia nada, el hecho es grave. De los aumentos de sueldo el comunicado no dice nada. Hay 44 aumentos de sueldo, del cual el comunicado no se expide, el comunicado de ACE ayer. Si no tienen nada para decir es porque es real. Hubo 44 aumentos de cargos gerenciales, que en algunos casos pasó el 60%, cargos de adjuntos, de subdirectores, de gerente general, que aumentaron los sueldos, que inclusive fíjense que hay una pequeña trampita a la manera de hacerlo, porque se aumentaron la carga horaria de cargos que no marcan tarjeta, que no tienen horario. Cargos de gerentes o de adjuntos que no pasan por el tarjetero a marcar, y desde el 2007, cuando se establece ACE, se habían asignado 40 horas semanales y una remuneración. Pero no marcan tarjeta, están a disposición, son los gerentes, son los adjuntos. Entonces, el directorio pasó esas 40 horas a 48, ahí está el aumento del 20 y pico %, y están cobrando más y siguen con la misma carga horaria, porque trabajan a disposición. Entonces, ahí se dan los aumentos, que el comunicado no dice nada. ¿Y esto de la reestructura que ahorran $2 millones al año no cierra eso? ¿La reestructura fue acordada con los trabajadores? ¿La reestructura se conversó? ¿Qué están hablando? ¿Que echaron 60 y pico para aumentar cargos gerenciales? Eso es lo que están diciendo el comunicado. ¿Qué están diciendo? Como sacamos 60 y pico, que no sé de dónde lo sacaron, esperemos que no sean de área asistencial, capaz que fueron de áreas administrativas, que echaron gente para aumentar cargos gerenciales. Y si son 39 o son 52 es igual de grave. Ahora, la discusión no es conmigo, la discusión es con las actas de ACE a las que tuvimos acceso. A ver. En las actas está documentado cada creación de cargo y cada aumento de sueldo. Yo las traje, las tengo acá, son públicas, están en la página del INPO. Ahí está documentado cada... Este señalamiento que hace, esta respuesta que da ACE, digamos, en algún momento va a ser fácil de comprobar si es así o no es así, ¿no? Por eso citamos al directorio. Estamos esperando que se reintegre el presidente Danza para que venga al Parlamento y poder dar las explicaciones. Vamos a pedir que se revoque estos aumentos de sueldo, no corresponden. Pero aparte, ¿saben qué? Esta decisión del directorio, el directorio la votó el 24 de junio, el día después de la conferencia de la alerta roja. Nos parece una señal durísima, porque está el país pendiente de la situación que está viviendo en el invierno, un montón de gente, de los hospitales que estaban en una situación compleja en la atención, y el directorio de ACE el día siguiente, el martes 24 de junio, votaron una reestructura con aumentos de sueldo, con cargos creados nuevos, con un montón de cuestiones. Vamos a pedir que se revoque. Ahora, José Luis, ¿qué pasa con ACE? Porque fíjate acá, tengo también enero de este año, ¿no? Diputado Federico Preve denunció que entraron 500 personas en la administración anterior, digamos, ¿no? La Federación de Funcionarios diciendo que no es ético presupuestar equipos de gestión antes de irse. ACE creo que es el organismo público que tiene más cargo de particular confianza, ¿no? O uno de los que tiene más... Probablemente, ANEP es el otro más grande con vínculos. Ahora, y las comisiones de apoyo. ¿Qué pasa con esto, José? ¿Por qué gobierno tras gobierno es una denuncia contra denuncia, entierro de funcionarios, y nos dejaron un brulote brutal de NACE, que hay servicios médicos que no tuvimos que renovar porque le dejaron la deuda para no aumentar el déficit? Todo es una cosa, loco, no para más la mandanga. No termina más, pero me parece que no es comparable la situación de las comisiones de apoyo con los aumentos gerenciales y la creación de los cargos. No, bueno, pero los otros funcionarios. Pero en esa noticia había 100 cargos que era fotógrafo, chofer, directores que no se tendrían que haber presupuestado, directores de hospitales, parientes, integrantes de listas de la coalición. O sea, a lo que se refiere es que podemos estar en estas idas y vueltas de acusaciones de meter gente adentro de ACE eternamente. José Luis, no quiero... una cosa importante. No quiero
que se lea que quiero minimizar No, tus no. señalamientos No. con otros señalamientos. Está claro el planteo. Lo tuyo es de recibo, tiene que aclarar, hace con papeles para que esta cosa, yo digo una cosa y el otro dice otra, se aclara a ver quién tiene razón. Pero no es comparable una situación con la otra de las comisiones de apoyo. La situación de las comisiones de apoyo es al final de los periodos, es cuando se renuevan los contratos eternamente, eso por ley votada en el Parlamento, es que pasan a plantilla con cargos distintos a estos. No hay directores de hospitales y no hay cargos gerenciales. Son cargos distintos a estos por sueldos base también. No son sueldos de los que estamos hablando, y estamos hablando de un número en cual el 87% son cargos asistenciales o tareas asistenciales o funciones asistenciales. Y que es una situación de final del periodo, por ejemplo, en la del MIDES. En la del MIDES fue una situación similar, con 200 y pico, de los cuales todos venían del periodo anterior al nuestro. Y ahí son gente que había empezado por una función o contratado y que se le renovaba eternamente, que pasaron a la función pública en situaciones que fueron de personas que entraron previo a nuestra administración. Por eso decimos que no es comparable. Pero aparte de esto se da de frente contra lo que tú decías, que si supuestamente ACE está fundida, hay una situación financiera delicada, se le debe a los proveedores, en la rendición de cuentas se pidió más plata porque la situación no daba para más. Pero ¿cómo aumentamos cargos? ¿Cómo se crean 52 cargos? ¿Cómo se aumentan 44 sueldos? ¿Por qué se aumenta 3,5 millones los sueldos en estas unidades? Eso es lo que se contradice. La comisión de apoyo son situaciones distintas, por más que son ingresos o lo que fuera, pero en esta situación es que yo pongo de un lado el relato de la supuesta situación financiera delicada de ACE, y por el otro lado votaste una reestructura con aumento de cargos, con aumento de sueldo, con un montón de cuestiones que no se condicen con la realidad y no son cargos asistenciales. De nuevo, esto es gerencial. Claro. No es un médico o una enfermera que le dan de más, porque en ACE hay enfermeros que ganan 40.000 pesos, 45.000 pesos. Ahí tiene que ir el esfuerzo, ¿entendés? Entonces, es lo que nosotros estamos cuestionando y por eso queremos que se revoque, porque no se condice el relato de la supuesta situación delicada con la actuación de las actas del 24 de junio específicamente, con aumento de sueldo, cargos nuevos, con un montón de cuestiones que van al área gerencial. ¿Cuándo está prevista la comparecencia de las autoridades o el diálogo hacia dónde apunta? Tenemos el martes este debate frontal, ¿no? El martes Comisión de Salud, entendemos que el presidente de ACE se reintegra el lunes, así que el martes en la comisión vamos a estar planteando que venga de manera urgente y eventualmente poniendo fecha para la comparecencia. Claro, José Luis, digamos, tratando de... A ver, vos sabés bien que el actual gobierno, cuando era oposición, denunció siempre. ACE está siempre en la picota. Siempre está en la picota. Yo quiero que nos expliques por qué se da eso. Se da por esto que te digo de que hay muchos cargos políticos y de particular confianza para repartir. Se da porque hay mayores márgenes de discrecionalidad en el uso del gasto. Se da porque hay mucha plata. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué ACE está siempre en la picota? ACE ha estado, es cierto, históricamente. Estas cuestiones me hacen acordar al ACE 2015-2019, todo un montón de cuestiones de directorio y un montón de cosas, porque esto se da con un directorio formado solo por el Frente Amplio, con los 3 integrantes del Frente Amplio, sin el control social. Recuerden que en ACE, por el propio presidente Vázquez, se había establecido que el control era por parte de los trabajadores y de los usuarios, con 2 integrantes del directorio. Bueno, esos 2 integrantes no fueron nombrados y esto pasa por abajo del radar con los integrantes del Frente Amplio. Y las actas no eran públicas. Nosotros hicimos un pedido de informe hace 1 mes y medio de por qué las actas no eran públicas y ahí se empiezan a publicar y tomamos conocimiento de esta situación. En ACE hay un montón de cuestiones. Estamos hablando de un organismo de 33.000 vínculos, 66.150 millones de pesos por año. Aparte en un área sensible como es la atención en la salud. Creo que mejorando controles, en este caso nuestro rol es ese, el de controlar, el de denunciar y que estas cuestiones se revean y se revoquen. Nosotros vamos a apelar a que se revoque. Ahora, vamos a apelar a que se revea. Una cosa es la ineficiencia, ¿no?, en la gestión. Otra cosa es la mala intención, la intencionalidad. Vos estás atribuyendo que me hiciste igual que el 2015, que vos decís que llegó el nuevo gobierno con la intención de beneficiar amigos, por ejemplo. ¿Qué? Estoy relatando hechos. El gobierno del Frente Amplio manda las venias sin la designación de representantes sociales, que tendrían que haberlo hecho, porque dijeron que se iban a cambiar a lo largo del año, pero eso no corresponde al gobierno. Entonces, los representantes sociales tendrían que haber estado, por lo menos para que tengan conocimiento de esto, y haber sido público, quizás,
antes de la votación o eventualmente que se hubiera discutido con los trabajadores, porque esto creo que no se discutió con los trabajadores, esta supuesta reestructura. Entonces, eso para empezar, me parece que ahí la intención fue no integrar el directorio de manera completa. Y luego, el resto de los nombramientos, estamos hablando de aumentos de sueldos considerables, estamos hablando de creación de cargos de subdirectores. El subdirector me parece que es un cargo que, si no existía NACE en estos 15, 20 años, y yo qué sé, yo creo que en la situación en la que supuestamente estamos, no era necesario crear el subdirector. Estamos hablando que se saca gente de áreas asistenciales con cargos de alta dedicación, que se pasan a cargos gerenciales. ¿Eso está confirmado? ¿Que se Sí, gente de áreas asistenciales? Sí, cargos de alta dedicación. ¿Y ese lugar, digamos, bueno, por qué se puede prescindir de esa persona? Es lo que queremos saber. ¿Cómo se llenó el área asistencial? Porque son cargos de alta dedicación en medicina, por ejemplo, en algunos casos en pediatría. ¿Que pasan a ser gerentes de qué? Que pasan a ser subdirectores. Subdirectores. Exacto. ¿Y ese cargo quedó vacío, vacante? ¿Quedó vacío? ¿Qué pasó? Es lo que queremos saber. ¿Cómo se llenó? ¿Cómo se llenó? Y es lo que estamos contando dentro de los aumentos. Pero en las actas que ustedes no está la decisión. No está la nueva designación. No está la designación en el lugar asistencial. Está la designación en el cargo gerencial. Por eso es lo que queremos conocer. ¿Cómo se está cubriendo la parte asistencial que se retiró? ¿Y con qué porque hacen el comunicado ayer, dice, miren que no entraron gente, eran gente de ACE que la redistribuimos. Claro. Está bien, pero la sacaron de cargo de alta dedicación. ¿Esos aumentos con qué se financian si el presupuesto no de ACE? No, pero el presupuesto de ACE, en este caso, da o refuerzos presupuestales, en el caso del Ministerio de Economía. ACE maneja 66.150, más distintos refuerzos. No, pues si no se le está pudiendo pagar a algunos proveedores... Bueno, pues estos son gastos de funcionamiento y estos son gastos de remuneraciones. Son distintas bolsas. La de funcionamiento es la que dicen que está vacía, la que no se pagó. Ahora, se puede reallocar también de un lado para el otro. Hay un detalle del comunicado que lo sobrevolamos, pero que quisiera tener una respuesta del diputado Sadjian. Cuando actual administración dice que en los últimos 3 meses de la gestión anterior se presupuestó a casi 800 personas, 100 de ellas cargos de confianza en los últimos 3 meses de la administración. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Es lo que hablábamos hoy de las comisiones de apoyo, que se había votado la ley en el Parlamento, que si repasamos los finales de periodo en las comisiones de apoyo, Laura lo explicaba muy bien, que las comisiones de apoyo habían sido más de 4.000 presupuestaciones en el pasado, que de eso el 87% son cargos asistenciales, que no hay ningún cargo gerencial, ni de director, ni de subdirector, ni de ninguna cuestión de ese aspecto, que se entra con sueldos base, no con sueldos de 100 y pico, 200 y pico, son sueldos base de la función, y que, de nuevo, hay casos, por ejemplo, en la administración mismo, como en el MIDES, que son cargos o personas de anteriores administraciones que se presupuestan. Es para no renovación continua de los contratos, que nada tiene que ver con esto, que el directorio aprueba crear cargos gerenciales y aumentos de sueldo a esos gerentes, aumentando las horas, que pasan de 40 a 48 horas. Claro, pero la discusión... No está bien aumentarle las horas y aumentarse el pero sueldo. pero no tienen control de horas. Son cargos a disposición, es como que a mí me cambie el horario, yo estoy a disposición. Estamos hablando de un gerente o un adjunto o un subdirector o un director que tiene su cargo a disposición, no marca tarjeta. Sí, pero volviendo a eso, porque también tiene su meollo del asunto en que cada vez que una administración se va, cómo deja también las cosas o cómo ahora está pasando lo que está pasando, porque sí había jerarcas. Estaba la subdirectora del Hospital Vilar de Bo, el fotógrafo, autor de la imagen oficial de la calle Pou, el chofer de Leonardo Cipriani, el director en gestión administrativa de recursos humanos, la directora general de auditoría interna y gestión de ACE, que también ingresó en el 2020, a la directora del Centro de San Ramón de la RAP de Canelones, también aparecen la directora administrativa del Hospital de Rivera y el director del Hospital de Las Piedras, el director administrativo, el coordinador regional de asistencia integral nacionalista, esposo de la directora de la RAP de Rivera, que figura en la lista 1515, presupuestados varios políticos nacionalistas, como una administrativa que encabeza la Juventud del Partido Nacional de Florida, que integró la lista 62-62, y también cargos de dirigentes de Cabildo Abierto, que fueron designados en ACE por Enrique Montaño, el vocal que renunció en marzo de 2021. Vamos a revisar los 4.000 anteriores. Yo también tenemos ¿sabes qué pasa? Tenemos el dato de los 4.000. Acá están cumpliendo las funciones, están cumpliendo las funciones y entran por sueldos base a cumplir esas mismas funciones. Sí. No lugares gerenciales ni de adjuntos ni otras cuestiones. Esas mismas funciones, esas mismas tareas, que el 87% es asistencial. Repasemos las listas. Si quieren podemos venir a otro programa, dedicar todo el programa a dedicar uno por uno. No había jerarcas y que no hay, y que por eso se cambia la aumentos gerenciales. Acá se saca de cargos
asistenciales como los cargos de alta dedicación y se pasa a gerenciales. Y aparte se contradice con un discurso fuertemente de que por estas cuestiones o por distintas cuestiones supuestamente ACE estaba fundida, se votó un esfuerzo presupuestal para ACE para reforzar el presupuesto y por otro lado hay una reestructura que da más cargos, que aumenta las cargas horarias, que crea nuevos cargos gerenciales. Entonces eso es lo que se contrapone. Sí. Esta cuestión de la comisión de apoyo o las distintas presupuestaciones Pero de que fin sí de hay periodo, jerarcas y que sí hay cargos políticos presupuestados. pero están cumpliendo otras funciones, no la de gerente ni la de director de hospital. El director de hospital no se presupuesta a nadie y cargos gerenciales ninguno. Son cargos funcionales que entran por sueldo base y que de nuevo estamos hablando, por ejemplo, y lo vuelvo a citar, el caso del MIDES, que son personas de anteriores administraciones. Y acá los 700 y pico no preguntamos de las administraciones o a quién votaban. Y repasemos los 4.000 anteriores y también vamos a ver. Acá estamos hablando de una situación distinta. Sí, yo siempre estamos hablando pienso, de una situación distinta. Cuando hablamos de todo esto, pienso en el oyente que está del otro lado, usuario de ACE, y que seguramente debe tener un enojo importante. Por eso, como decía Gaby, la idea no es ir y venir, sino dejar en claro que es como siempre las decisiones o las noticias que vemos tienen que ver con cargos, con sueldos, con presupuestos, con gente que ingresa de alguna manera muchas veces no justificada y que son dirigentes políticos o que se utilizó ese mecanismo para ingresar personal al Estado. Y por otro lado van a buscar un medicamento y no lo tienen. Y por las otro largas lado, esperas. porque Claro. capaz, y es como le pasa a la sociedad, toleraría determinados niveles de desorganización Si funciona si el todo servicio bien, funcionara. pero justamente acá se sacan cargos asistenciales para cargos gerenciales, lo que estamos cuestionando. De las comisiones de apoyo, en la explicación es el final de los periodos y todo lo que ya estaba relatando. Sí. Acá estamos hablando de una situación distinta, por eso decimos que no es comparable en esa situación. Porque, por ejemplo, que saque un cargo de alta dedicación para un cargo gerencial es lo que es cuestionable. Claro, acá estamos hablando de situaciones distintas. Y también lo que es cuestionable es la decisión política de tomar este tipo de decisiones, pero no de repente tomar decisiones que avancen a la mejora del sistema. Porque rápidamente se votan estas cosas. Y lo corre para todos. Se votó rápidamente. Esto se votó rápidamente también. Estamos de acuerdo que los esfuerzos de ACE tienen que ir a las áreas asistenciales. Es lo que nosotros vamos a apoyar, es lo que nosotros vamos a pretender. Ahora viene el presupuesto, que vaya al área asistencial, no a la gente. Por eso vamos a pedir que se revoque esto, que se revean decisiones y que vaya todo dirigido a las áreas asistenciales de ACE. Diputado Sadjian, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Gracias. Quedamos expectantes. Ojalá que este escenario marque un antes y un después. Vamos a ¿no? esperar las explicaciones, Claro. estamos al directorio y bueno, a la brevedad vamos a tener noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la entrevista con el diputado José Luis Sadjian la pueden tener ustedes en nuestras redes sociales como es habitual. Ya se viene el pase de la mañana. Informativo Sarandí está volviendo al mediodía y como es habitual les reiteramos que ustedes pueden acceder a toda esta entrevista en imagen y sonido en Sarandí 690 OK en nuestro canal de YouTube. Volvemos enseguida.